Bendito Dios, amado Padre, amado Jesús y bendito Espíritu Santo. Gracias te damos por esta mañana tan especial en el cual podemos darte las primeras horas de este día dedicadas a ti, Señor, y dedicadas a la resurrección de Cristo, porque tú venciste la muerte, Señor, y te has sentado con gloria y majestad a la diestra del Padre. Gracias te damos, Señor, en este día tan maravilloso y tan especial, en el cual sabemos que Cristo gobierna sobre toda la creación en su trono de gloria, y un día juzgará a los vivos y a los muertos. Amén y amén. Hoy vamos a tocar el tema titulado El juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. He estado compartiendo una serie de temas acerca de escatología o profecías bíblicas. Hoy me correspondía el reino milenial, pero sentí en mi corazón que debía dar hoy este tema del juicio del gran trono blanco. Muchas gracias. El miércoles pasado estuve tocando dos temas en uno, titulado La gran tribulación y la segunda venida de Cristo, y fueron dos temas que tuve que resumir en uno solo. Me sorprendí porque varias personitas me hicieron comentarios a través del WhatsApp y se sorprendieron porque no sabían de esos acontecimientos que se aproximan sobre la tierra, y decían: pastor, verdaderamente lo que viene es duro, verdaderamente es mejor prepararse para poder estar con Cristo y evitar pasar por aquellas cosas que van a suceder. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Apocalipsis 20 del 11 en adelante. 20 del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén y amén. El juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final, el juicio de condenación, el juicio que está preparado para todas las personas que murieron sin aceptar a Cristo en su corazón. El juicio para todos los perdidos, desde Caín hasta el último ser humano que se pierda en el reino milenial de Cristo. Porque en este juicio no habrá ninguna persona salva. Todos los que estén en este juicio serán condenados. Hace días les prediqué del tribunal de Cristo y aprendimos que existen dos juicios futuros que se aproximan para toda la raza humana. Uno se llama el tribunal de Cristo, que es el juicio para cristianos, que es de recompensas o pérdida de recompensas. Y el segundo juicio se llama el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los condenados, o es el juicio para los perdidos, que se llevará a cabo en tiempos futuros. ¿Y por qué la Biblia dice que Juan vio un trono blanco? Porque el trono blanco representa la santidad, representa la justicia de Dios, porque Dios es santo y Dios es también justo. Y dice que vio al que estaba sentado en el trono, al Señor de la gloria, que ahorita vamos a estar explicando esta parte. Este juicio también se le llama la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación. Y todos los que estén en este juicio sabemos que ya están condenados. Solamente van es a que se les compruebe el delito que cometió y la pena que van a recibir por la eternidad. El juicio final
Es para todos los seres humanos que fueron perdidos. Hebreos 9:27 dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Todos los seres humanos que han existido y que existen en la tierra y existirán, un día tendrán que enfrentarse al Dios del cielo, al Dios de la tierra. Le darán cuenta, sea en el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. Ningún ser humano se va a escapar. Así diga que es ateo, que es agnóstico, que es racionalista, que es evolucionista. Así la persona haya blasfemado de Dios o se levante en contra de Dios, un día estarán presentes de ese Dios al cual negaron o delante del cual blasfemaron. En este momento, cuando una persona muere alejada de Dios y muere en sus pecados, que no ha sido cubierta por la sangre del Cordero, su cuerpo queda en la tierra, pero su alma va dirigida al infierno, el primer infierno. Porque el primer infierno, que está en el centro de la tierra, recibe las almas de los condenados en este momento, pero ese no es el sitio permanente. Un día los que están en el infierno, en el centro de la tierra, también van a resucitar. Saldrán del infierno, tomarán sus cuerpos y con ese cuerpo también se presentarán delante de Dios y le darán cuentas en ese juicio. Y después de ese juicio pasarán al infierno, que es eterno, que se llama el lago de fuego y de azufre. Cuando un cristiano muere, tiene esperanza, porque del cristiano no se pierde nada. Se salva su espíritu, su alma, pero también su cuerpo. En el día de la resurrección, el creyente se levantará con un cuerpo glorificado. Pero los condenados también se van a perder, con espíritu, alma y cuerpo, porque ellos del infierno saldrán y tomarán sus cuerpos para presentarse en juicio y luego ser lanzados al lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo dijo: no tengan temor a los que matan el cuerpo, más bien tened temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a ver algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo. Primera pregunta: ¿cuánto durará este juicio? Es un misterio, nadie sabe. Este juicio puede durar años, decenas de años, cientos de años, miles de años o millones de años, no lo sabemos, porque se van a juzgar todos los seres humanos perdidos que han existido en la historia de la humanidad. Algunas personas piensan que han existido más o menos 100.000 millones de personas. Otros han dicho que son 200.000, otros que son 300.000 millones de personas. Sabemos que la mayoría de los seres humanos se han perdido porque han rechazado al Señor. Supongamos que solamente el 20% o 25% de la humanidad sean salvas. Y si fueran 100.000 millones de personas, serían 75.000 millones de personas que tendrán que enfrentar este juicio, que se tendrán que presentar de uno en uno delante del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se sabe cuánto tiempo durará este juicio. Segundo, ¿cuándo comenzará este juicio? El miércoles hablé de los tiempos que se aproximan sobre la tierra, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Al final de la gran tribulación, la Biblia nos explica que el anticristo, ese rey global de esos 7 años, va a hacer que todas las naciones se levanten en contra de Israel y van a ir a una batalla llamada Armagedón. Y la Biblia dice que cuando Israel esté a punto de ser destruido, clamarán por el verdadero Mesías, y Cristo descenderá del cielo después de las bodas del Cordero con su iglesia, destruirá al anticristo y sus ejércitos, y después de esa batalla de Armagedón, Cristo pondrá en la tierra un reino de 1000 años, un reino de paz, de tranquilidad, de prosperidad, un reino de gloria, que eso lo veremos en otro culto. Y al final de ese reino de gloria, de los 1000 años, la Biblia nos dice que la humanidad nuevamente se levantará contra Dios. O sea, no aprenderán la lección, no serán agradecidos con la bondad y la misericordia otorgada por Jesús durante 1000 años. Y entonces se levantarán contra Dios
contra Jerusalén saldrá fuego de Dios que los destruirá, y a partir de ese momento es que aparece el juicio del trono blanco o el gran trono blanco en el universo. Tercero, ¿cuál será el lugar de este juicio? Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiere decir que este juicio será efectuado en el universo, porque cuando se manifieste el trono de Dios, esta tierra y este espacio va a desaparecer. Prácticamente ese es el fin del mundo, cuando se manifieste el trono blanco. Y dice que ningún lugar se encontrará para los hombres, porque los hombres aquí en la tierra tratan de ocultarse de Dios, tratan de ocultar su pecado. Y la escritura dice que muchos en la gran tribulación se van a meter en las cuevas, que hoy sabemos que son los búnkeres, y grandes famosos políticos, actores y cantantes del mundo tienen búnkeres en diferentes lugares porque temen a una guerra nuclear, que para ellos estar protegidos y salvarse durante varios años. Y la Biblia dice: no habrá lugar para ellos, porque será en el espacio. No le podrán decir ni a las montañas ni a las rocas: cubrirnos de aquel que está sentado en su trono. No lo podrán hacer. Por eso ese juicio será en el espacio. Allá se manifestará ese trono maravilloso. ¿Por qué se debe efectuar el juicio del trono blanco? Si ya la gente murió en sus pecados, ¿por qué Dios no lo deja en el infierno o los manda al lago de fuego de una vez? El juicio del gran trono blanco tiene un propósito, y es la justicia de Dios, porque Dios no va a permitir que nadie lo acuse de injusto y de que envió a alguien al infierno sin merecerlo. Por eso en el juicio del trono blanco el Señor va a juzgar de uno en uno, y será un juicio público que toda la creación lo podrá ver, y todos podrán entender que Dios es justo. Sus juicios son justos, y nadie podrá decir que era inocente cuando sea lanzado al lago de fuego y de azufre. Jeremías capítulo 17 versículo 9 y 10 es una cita muy conocida que dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros conocemos el corazón a profundidad. Dice: yo, el Señor, que pruebo la mente y el corazón, para dar a cada uno conforme a sus obras. En ese día saldrá a luz en el juicio del trono blanco la vida de cada persona, porque no existe vida privada, y los libros serán abiertos y se podrá ver lo que cada ser humano hizo, lo que cada ser humano pensó y lo que cada ser humano tenía en su corazón, las intenciones del corazón. También se efectuará este juicio por la siguiente razón: porque Dios prometió que un día todas las personas tendrían que doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Y en esta tierra han muerto personas que no reconocieron a Dios: ateos, agnósticos, comunistas, gente que se levantó contra el Dios del cielo, que blasfemaron de Jesús, hicieron lo malo y murieron, y nunca doblaron sus rodillas ante el Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo harán? En ese juicio. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. ¿Y quién más? Y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes? Los que están en el infierno y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nosotros hemos aceptado a Cristo, y Cristo es nuestro Señor.
Y nosotros doblamos nuestras rodillas ante Él y le decimos: tú eres el Señor, Él es nuestro Salvador. Pero los que lo rechazaron aquel día, cuando salgan del infierno y tomen sus cuerpos, con esos cuerpos putrefactos, porque ellos no son glorificados, sino que se levantan en cuerpos putrefactos, reviven, con esos cuerpos tendrán que mirar al Hijo de Dios temblando, y se van a arrepentir de todas sus blasfemias, de todas las cosas malas que hablaron contra el Dios del cielo, que hablaron contra la iglesia y lo que hicieron en contra del Señor. Y en ese día tendrán que doblar sus rodillas aunque tengan reumatismo. Y ahí se van a arrodillar y confesarán temblando: Jesucristo es el Señor. Y después de eso serán tomados y lanzados violentamente al lago de fuego que arde con azufre. Y yo les aseguro, eso es por la palabra de Dios, todo ser humano tendrá que doblar sus rodillas ante Jesús. Por eso lo mejor es hacerlo ahora voluntariamente y por amor, teniendo a Cristo como Señor, y no en aquel día cuando va a ser obligado. ¿Quiénes estarán en este juicio? Vamos a ver. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. Vamos a ver quiénes estarán en este juicio. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6, del 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que practican inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí hay una lista muy clara de quienes van a estar en ese juicio, dando cuentas al Señor por sus pecados. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Si usted no sabía, en el Nuevo Testamento existen 21 listas de pecados. Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la naturaleza pecaminosa o la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, digan conmigo, no heredarán el reino de los cielos. Quien esté practicando el pecado no va a ser salvo. Por eso hay una diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Y hay dos tipos de personas que se van a presentar en aquel tiempo: los salvos y los no salvos. A mi derecha, los salvos. ¿Por qué no van a enfrentar ese juicio? Porque la sangre de Jesús está sobre ellos. Eso significa Pascua. Pascua significa el juicio pasó por encima. ¿Y por qué el juicio de Dios no vino sobre Israel? Porque ellos fueron cubiertos con la sangre de los corderos. Cuando una persona está cubierta con la sangre de Cristo, que ha sido redimida, el juicio de Dios no puede venir a esa persona, porque el Cordero de Dios fue juzgado en su lugar. Y en este otro lado encontramos a la persona sin la sangre del Cordero. Sus pecados están ahí vivos, como si los hubiera acabado de cometer. Saldrá Caín, saldrán todos los personajes siniestros de la historia de la humanidad, que murieron desde hace 6.000 años, 4.000 años, 5.000 años, y esos pecados que cometieron, aunque los hayan olvidado, ahí saldrán fresquitos como si los hubieran acabado de cometer. ¿Qué les parece eso? Porque no están bajo la sangre. Por eso la Biblia dice que no estamos bajo la ley,
que produce pecado, sino que estamos bajo la gracia. Es mejor estar bajo la cobertura de Cristo. Si usted se presenta sin Cristo delante del Padre, estás perdido. Pero si Cristo está sobre ti, te ha cubierto, te ha redimido y justificado, no hay ningún problema. Ahora, el Hijo de Dios sabe que no puede practicar el pecado, porque Pablo en Corintios y en las iglesias de Galacia le está hablando a cristianos, a gente que conoció a Cristo, pero que seguían practicando el pecado sin arrepentimiento. Y Pablo les dice: no erréis, o sea, no se engañen a ustedes mismos. Y en Gálatas les dice: miren, no pueden practicar, porque el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Amén. No heredará el reino de Dios. Apocalipsis 20:12. Pueden tener su Biblia separada ahí, porque vamos a ir a otras partes. 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿A quién vio Juan? Digan, él vio muertos. Él no vio gente glorificada. Él vio gente que revivieron simplemente. Salieron sus cuerpos de los cementerios, salieron sus cuerpos del mar, de donde hayan quedado, pero esos cuerpos no son glorificados. Algunos predicadores piensan que la gente saldrá con cuerpos descompuestos de la muerte, y en ese cuerpo descompuesto entrará el alma. Y Juan dice: vi a los muertos grandes y pequeños, que se refiere a todos los extractos sociales, desde los poderosos, los políticos, los grandes magnates, así también como la gente normal y sencilla, que estarán delante de él, los grandes y pequeños, y estaban de pie ante Dios, porque este juicio es después de la muerte. Estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y estaban de pie como cuando las personas se presentan delante de los jueces para esperar la sentencia. Ellos están ahí a la expectativa. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada ser humano tiene un libro en los cielos. Desde el momento que nace hasta que se muere, todo está escrito. Como dice también en el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron creadas antes de que fueran creadas. Cada uno tiene un libro donde se está escribiendo todo lo que la persona vivió. Se están escribiendo sus obras, ahí en referencia al pecado. Cada pecado que se comete, desde que son pequeños, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta y aún cuando son ancianos. Y cada pecado está siendo escrito. Si la persona comete 1000 pecados por día, 1000 pecados se están apuntando en esos libros. Y esos libros están en el reino de los cielos. Y cuando la persona muere, ese libro se archiva hasta el día del juicio del trono blanco, donde ese libro saldrá. No solamente el libro, será también con video. El ángel leerá y la gente podrá ver, toda la creación podrá ver lo que la persona hizo durante su vida. Todo lo que ocultó, todo lo que papá y mamá nunca vieron, todo lo que nunca se dieron cuenta en el lugar de trabajo, y todo pecado saldrá a luz. Los pensamientos del corazón se podrán escuchar audiblemente, y las motivaciones del corazón. Por eso, mis hermanos, no vale la pena uno estar sin Cristo, porque cuando alguien se arrepiente es una nueva criatura, y ese libro es borrado con la sangre de Cristo, y ya no aparece en esos libros de las obras, sino que aparece en otro libro, que es el libro de la vida, porque el libro de la vida es el libro de los salvos. Amén. Por eso no es un libro de pecado, sino que es un libro de salvación y redención, mientras que estos libros de las obras son libros del pecado. Del pecado. Ahí saldrá a los políticos corruptos que se robaron hasta billones de pesos que le correspondían al pueblo, que vivieron vidas de opulencia con guardaespaldas, con tremendos carros, compraron haciendas, compraron fincas y se murieron. En aquel día el Señor se las va a cobrar toditas. Créanlo, hermano, que de Dios nadie se escapa. Ahí saldrá, hermano, todas las personas que blasfemaban contra Dios.
Porque a veces escucho de personitas que hablan mal de Cristo, que hablan mal de la sangre de Cristo, que hablan mal del Espíritu Santo, que se burlan de la segunda venida de Cristo. Y digo, Dios mío, en aquel día serán como moscas delante de tu presencia y se tendrán que tragar sus palabras, porque todo queda en aquellos libros. Los que practican inmoralidad sexual y que nunca se arrepintieron, los que practican los vicios de todo tipo y nunca se arrepintieron, los que deshonran a los padres, los asesinos y todo lo que se hizo oculto y que nunca nadie se dio cuenta, saldrá a luz. Y delante del trono de Dios no habrán abogados corruptos que defiendan a los que son culpables. Allá el Señor no va a recibir soborno ni cohecho. No habrá nadie que les pueda defender, porque estarán ante el Dios que conoce todas las cosas, lo bueno y lo malo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Amén. Ministros que enseñaron mentira toda la vida, que les dio miedo a hablar la verdad de la palabra de Dios, y por eso llevaron congregaciones enteras al infierno. Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Volteemos la cita al revés. Si no tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina, te vas a perder tú y también todos los que te siguen. Por eso hay una gran amonestación en Mateo 7:21 al 24. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. Qué importante es eso, ¿cierto? Porque muchos me dirán en aquel día: en tu nombre predicamos, oramos, intercedimos, sanamos, liberamos, tuvimos grupos, tuvimos células, fundamos iglesia. Hermano, y el Señor le dirá: no os conozco. Solamente usaron el evangelio como un medio para obtener sus propósitos, pero nunca fue verdaderamente por Dios y por su gloria. De verdad, si un ministro usa el evangelio como una fuente de negocio, el Señor se las va a cobrar completicas. Por eso yo, cuando veo a veces algunos canales de televisión y veo cómo venden los milagros, cómo le dicen a la gente que dé ciertas cantidades de plata que para que sus hijos sean salvos. Ay, hermanos, Dios no se quedará con eso. Muchos de los artistas cristianos no viven sino por el dinero, cobrando grandes sumas de dinero para adorar a Dios, cuando la alabanza fue creada para Dios, no fue creada para el beneficio humano, sino para glorificar a Dios. Donde no se debe hacer acepción de persona, donde todos pueden ir a adorar a Dios. Pero cuando hay dinero de por medio, solamente los que tienen pueden, y los que no tienen no pueden. Y les digo una cosa: eso es abominable. Eso no existe en la Biblia, ni existió por 2000 años de cristianismo, el que se cobre por adorar a Dios. Porque la alabanza y la adoración no fue creada para que el hombre la cobre, ni para que haga un negocio, ni cobre grandes sumas de dinero. Diferente es que alguien tenga un don y que pase como hace 30 años un salmista: lo invitan a las iglesias y la iglesia le recoge una ofrenda, le da una ofrenda voluntaria, una ofrenda de amor. Eso está bien, pero hoy en día se ha vuelto un negocio total, hermanos. Artistas cristianos que cobran hasta por conciertos 120 millones, no les miento. O predicadores, como hace días vi las tarifas de algunos muy famosos en el mundo, por una sola prédica de una noche, hasta 150 millones. Cuando Pablo dijo: ¿cuál es mi gloria? Que predicando gratuitamente el evangelio. O como dice Juan, que los misioneros salieron por amor del nombre sin esperar nada a cambio. Y hoy en día es todo lo contrario. Están haciendo la simonía, lo de Simón, cobrando.
por los dones que Dios les da. Hermano, qué vergüenza, cómo ha cambiado el evangelio. Se cobra por campañas de sanidades y de milagros, donde ya muchos predicadores se les invita y dicen, bueno, si eso lo predica son 5 millones. Si es con sanidad son 7 millones. Y si es con liberación 10 millones. Ay, ay, ay. Lobos rapaces. Y la Biblia habla de ellos. Hermanos, con el evangelio no se puede hacer negocio. Con la adoración a Dios no se puede hacer negocio, porque Dios lo que dio, lo dio por gracia. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y yo agregaría, y adoren a Dios gratuitamente. ¿Lo recibieron gratuitamente como lo deben dar? Gratuitamente. Yo sé que un mensaje así le pegaría duro a muchos famosos. ¿Por qué? Porque ya lo normal en ellos es el negocio del evangelio. Eso es duro. Eso es duro, mis hermanitos. Efesios 2:1, no lo leamos, pero dice que en aquel juicio estarán los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero no se les olvide esas palabras. Preguntémosle, Señor, ¿seré yo? ¿Será que el Señor nos podría decir, no os conozco? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esas palabras son muy serias. Son muy serias. No os conozco, apartaos de mí. Esas son las palabras más duras que Dios pueda decirle a una persona que tuvo el conocimiento de Él, o que se congregó, que predicó la palabra. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Preguntémonos cada uno, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿Quién será el juez? Juan 5:22. ¿Quién será el juez? Juan capítulo 5, el versículo 22. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La persona que se va a sentar en el trono blanco va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque todo el juicio el Padre se lo dio a su Hijo, para que juzgue tanto a los que van a estar en el tribunal de Cristo, como también a los que van a estar en el trono blanco. Y recordemos, los juicios de Cristo son perfectos. Él tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies son como bronce bruñido, y el bronce bruñido representa el juicio. Por eso Él pisará el lagar de las uvas en su debido tiempo. Sus juicios serán justos. Pero ¿quién más va a juzgar en el juicio del trono blanco? ¿Saben quién? Digan, yo. Dígalo, yo. Usted estará juzgando también con Cristo. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo dice que cuando hay problemas al interior de la iglesia, se debe tratar de resolverlas al interior de la iglesia siempre que sea posible, y no ir a los juzgados o a los jueces desde que se pueda evitar. Y dice: ¿os alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Problemas entre creyentes, busquen a los pastores, busquen a los ancianos de la iglesia o personas que estén capacitadas para ayudar en conflictos. 2. ¿O no sabéis que los santos? ¿Quiénes son los santos? Pero díganlo sin miedo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Y me detengo. Sí. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Posiblemente los padres juzguen los hijos juzguen a sus padres, abuelos a sus nietos, los empleados a sus patrones y viceversa. Así va a ser. Pero quiero decirles que en el momento que una persona muere, se cortan los lazos en la sangre.
No piense que una persona va a juzgar a otra que en la tierra fue su hijo y lo va a ver como hijo. No. Cuando una persona muere, si es salva, ya pasa a ser parte de la familia de Dios, y su familia son todos los que fueron salvos. Los que no fueron salvos ya son considerados como impíos. Y en aquel día, cuando una madre juzgue a su hija, no la va a ver como su hija, la va a ver como una persona impía, que merece el juicio de Dios, porque el cristiano está de parte de la justicia de Dios y le tendrá que juzgar. Y el Señor le pondrá como testigo ahí. Cristo estará juzgando y te pondrá como testigo. Posiblemente a esas personas que usted predicó y que lo rechazaron, que se burlaron de usted, que usted le dio volantes y los tiraron al piso, y el Señor te pondrá ahí como testigo. De cuántas veces usted perseveró, lo invitó a la iglesia, oró por la persona, trató con la persona y no se quiso convertir hasta que la muerte le sorprendió. En el cielo los lazos familiares son de los de la fe. Cuando alguien no creyó en Cristo, por familiar que haya sido aquí en la tierra, el más cercano, allá ya no será su familia. Por eso debemos procurar la salvación de nuestros familiares, para que en aquel día, hermano, no nos toque estar en el juicio del trono blanco, ayudando a juzgar a Cristo a aquellos que en la tierra eran nuestros seres queridos. Versículo 3: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios? Mira el privilegio en el que Cristo nos ha puesto como iglesia. Juzgaremos al mundo, pero también juzgaremos a los ángeles, que en este momento están allá retenidos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Judas, versículo 6. Reservados para el día del juicio. Juzgaremos a esos ángeles, y a los ángeles después del reino milenial, que harán la última revolución, y allá los estaremos juzgando también. Otra pregunta: ¿cuál será la base de este juicio? ¿Cuál será la base? En el versículo 12, Apocalipsis 20:12 dice: fueron abiertos los libros y fueron juzgados según sus obras. Quiere decir, y fueron juzgados por sus pecados. La base del trono blanco son los pecados. Los pecados de los seres humanos. No hay vida privada. Todo está siendo filmado. No solamente aquí por YouTube, no, sino desde el cielo. Otra pregunta: ¿qué es la muerte segunda? La muerte segunda. Versículo 14, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Existen dos tipos de muerte. La primera muerte es la espiritual, que todos los seres humanos recibimos desde Adán. La muerte espiritual. Todo ser humano nace muerto, por eso necesita arrepentirse para nacer de nuevo, para recibir vida de Dios. Cuando una persona no se convierte a Cristo y muere, va al infierno. Pero la segunda muerte es el salir del infierno para ser juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre, porque esa ya es la separación eterna de Dios, en el lago de fuego. La primera muerte es la espiritual, y la segunda muerte es ser separado de Dios eternamente en el lago de fuego y azufre. ¿Qué libros serán abiertos en el juicio del trono blanco? ¿Qué libros serán abiertos? Vamos a ver rápidamente 5 libros que serán abiertos en el juicio del gran trono blanco. Primer libro, el libro de la conciencia. Este libro será abierto para aquellas personas que no conocieron ni el evangelio ni la ley de Moisés. Personitas que nunca escucharon la verdad del evangelio y que murieron de esa manera, en tribus indígenas, países que no fueron alcanzados y que les llegó siglos después el evangelio. ¿Qué pasa con esas personas? Serán juzgados por la ley de la conciencia. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Porque hay gente que, aunque no conoció a Dios, ellos creían en un Dios, y de acuerdo al conocimiento que tenían, trataron de vivir para ese Dios del cielo.
2, versículo 14 al 16 dice: porque cuando los gentiles, o sea, los que no eran judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, que muchos gentiles que no conocieron a Dios tenían parte de la ley de Dios escrita en su corazón. Sabían que no podían matar y ellos no mataron por temor al Dios del cielo, aunque no lo conocían. Ellos sabían que quitarle la mujer al prójimo estaba mal y entonces nunca lo hicieron porque tenían temor del cielo. Ahí la conciencia obrará para beneficio de ellos. Versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dice la Escritura que muchas personas serán salvas por la ley de la conciencia. Suena raro, pero es lo que dice la Escritura. En la Biblia, desde Adán hasta Moisés, la gente no tenía Biblia, ni tenía la ley de Moisés, ni tenían el Evangelio. ¿Cómo eran salvos? Por la ley de la conciencia. ¿Cómo fue Abraham salvo? Por la ley de la conciencia. Abraham obedeció la poca luz que Dios le dio y fue considerado justo. Lo mismo Noé, Isaac y todas esas generaciones serán juzgadas por la ley de la conciencia. Ya vino la ley de Moisés, que es el segundo punto. Segundo libro que será abierto, el libro de la ley. Romanos 2:12, que es para los judíos que vivieron bajo la ley. Romanos 2:12: porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos los israelitas, desde Moisés hasta la venida de Cristo, serán juzgados por la ley de Moisés. Tercer libro, el libro del Evangelio, para los que rechazaron la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Juan 12:48. Juan capítulo 12:48. 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Cuando usted le predica a una persona y rechazó el Evangelio, esa palabra que usted le dio le juzgará en aquel día. Por eso debemos predicar la palabra. Y este libro será abierto para los que rechazaron al Señor Jesucristo. Que usted les habló: abuelita, abuelita, no, yo no cambio. Abuelita, mira que ya te vas a morir. No, yo no cambio. En aquel día el libro del Evangelio va a estar en contra de ella, las palabras que rechazó. El cuarto libro, hay muchas más citas, sino que estoy dando de una por el tiempo. El libro de la vida, que es para todos los salvos. El libro de la vida, que es para todos los salvos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, el versículo 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y ahí hace referencia al libro de la vida y el libro de los que son salvos, es el libro que nos compete. Por eso en aquel día el que no esté escrito en el libro de la vida, porque muchos van a procurar: Señor, que miren pues en los libros. Ángel, mira el libro. Y el ángel dirá: su nombre no está escrito. Ángel, mira otra vez, su nombre no está escrito. Eso va a ser terrible. El libro de la vida, también Apocalipsis 20:15. Ahora, y también los libros de las obras, Apocalipsis 20:12, los libros de las obras, ya lo leímos, que es el libro que se ha escrito de la vida de cada persona. Si no se ha convertido a Cristo, todo está fresquito ahí y la ira de Dios estará sobre la persona. Vamos a pasar a Apocalipsis 20:13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Por qué se habla del mar entregando los cuerpos?
Porque los que están en el infierno tienen que resucitar, y muchos de ellos murieron en el mar. Entonces los mares darán los cuerpos, y todos los océanos quedarán plagados de decenas de miles de millones de personas que se ahogaron, que murieron en el mar, que nunca encontraron sus cuerpos. Pastor, pero hay un problema. Resulta que mi abuelito se ahogó en el mar, se lo comieron los pescaditos, y luego llegó un pez más grande que se comió a los otros, y luego un tiburón se comió al más grande, y luego cogieron al tiburón y lo hicieron harina para hacer tortas. Entonces, ¿dónde quedó pues mi abuelito? Es más, mi abuelito era muy chismoso, tenía una lengua larga, y los peces que se lo comieron murieron envenenados. Ya se sabe por la cuarta ley de la termodinámica que la materia es indestructible, cambia de forma, pero la materia no se destruye tampoco. Por eso Dios dijo que en el infierno estará el cuerpo también. Y no se necesita sino una célula para recrear un nuevo cuerpo, y una célula que le quede a una sola persona, Dios vuelve y le recrea todo el cuerpo. ¿Qué les parece? Y los mares se llenarán de cadáveres, y ahí las almas entrarán, y los ángeles les llevarán al sitio del trono blanco. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte. La mayoría de personas dicen que cuando aquí se refiere el término muerte, y lo vi en comentarios, en muchas partes se refiere a los cementerios. O sea que los cementerios, o donde una persona quedó sepultada, el cuerpo ahí saldrá, el cuerpo estará ahí, en los mares y en el cementerio. Y dice, y el Hades, ¿qué es el Hades? Digan, el infierno. Y el infierno dará a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, el infierno en este momento está lleno de almas, y como dice Santiago, se ensancha cada día para recibir más almas. Un día ese infierno va a vomitar las almas, y las almas saldrán y se encontrarán con sus cuerpos, o en el mar o en la tierra, según donde murieron. Y luego con esos cuerpos serán llevados delante del juicio de Dios, porque será en el espacio, y serán juzgados según sus obras. Las almas se unirán a sus cuerpos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El infierno, que en este momento está en el centro de la tierra, será destruido un día. Las almas darán cuentas a Dios, y Dios tomará ese infierno que estaba en el centro de la tierra y lo va a lanzar al infierno más grande, al eterno, que es el lago de fuego y azufre. Allá terminará el infierno que había dentro de esta tierra. Y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. Fue lanzado. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. Esa palabra lanzado en el original es tirar algo con violencia. Parece ser que después del juicio los ángeles toman a esas personas y los tiran violentamente hacia el lago de fuego, y allá estarán por toda la eternidad junto a Satanás, al anticristo y al falso profeta, y todo lo que fue maldad en esta tierra. El tribunal de Cristo será un juicio privado. Usted con Cristo solo, Dios no te va a avergonzar. Pero en el juicio del gran trono blanco será un juicio público, y estarán de pie, y cada uno será juzgado, y toda la creación verá ese juicio. Mis hermanos, no podemos rechazar a Cristo, el Hijo de Dios. No podemos estar sin el Señor Jesucristo. No podemos estar practicando el pecado, porque nos vamos a perder. Por eso Dios hoy te dice: vuelve a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, negros, de cualquier color, el Señor los va a convertir en blanca lana. ¿No te gustaría que el Señor limpie el libro de tus obras y te inscriba más bien en el libro de la vida? Porque en aquel día se abrirán esos libros, el libro de las obras y el libro de la vida. Y cuando el Señor le lea a cada uno el libro de las obras, muchos dirán: pero mira el libro de la vida.
Y los ángeles dirán: Señor, su nombre no está. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso, mis hermanitos. Vamos a orar. Estemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Hermanos, la vida cristiana no es un juego. Lo que la palabra de Dios dice es una verdad y es una realidad. Dios no lo hace por asustarnos cuando nos enseña la escritura acerca de esos temas. No, Dios lo hace porque nos ama, porque Dios no quiere que el hombre enfrente ni el juicio eterno ni la condenación eterna. Dios es paciente para con todos, esperando a que se arrepientan, porque Él no quiere que nadie muera sin Él. ¿Quiero yo la muerte del injusto?, dice el Señor, en ninguna manera. Porque si el impío se aparta de todas sus maldades y acepta la gracia de Dios, es perdonado, es salvado eternamente y para siempre. Y la pregunta es: ¿estás en este momento listo para partir a la eternidad? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? Nadie sabe cuánto va a vivir. Usted no sabe si por la tarde va a estar vivo o muerto, nadie lo sabe. Y por eso el Señor dice que nos preparemos, y lo hacemos a través del arrepentimiento y colocando nuestra confianza en el Hijo de Dios. Bendito Dios y Padre, qué bueno es escuchar tu palabra. Y sé que este tema de hoy, aunque es fuerte, pero es la verdad que tú nos dejaste en la escritura, para que podamos entender el futuro y todo lo que va a suceder en aquel día, Señor. Porque tú has prometido que toda rodilla se doblará delante del Hijo de Dios y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Tú eres el juez de los cielos y de la tierra, y has preparado un juicio en el cual juzgarás a cada hombre de la tierra conforme a tu justicia y a tu verdad. Y sabemos que por nuestra naturaleza, Señor, estaríamos perdidos, seríamos culpables. Pero gracias damos por Jesús, quien cargó mi pecado y llevó el juicio de Dios para que yo no me presente en el trono blanco. Llevó el juicio que yo merecía para que pudiera tener salvación y vida eterna. Porque tú nos has escogido para que pasemos contigo la eternidad y no seamos separados de ti. En el nombre de Jesús hoy te pido, Padre, que perdones nuestros pecados. Mi hermano, en un minuto ponte a cuentas con Dios, porque tú sabes cómo está tu estado espiritual. Tú sabes lo que estás haciendo, qué pecados tienes en tu vida, y Dios hoy te está llamando para que te arrepientas, porque con su benignidad, con su bondad te llama al arrepentimiento. Así que confiesa tu pecado a Dios y ponte a cuentas con Él. Sal de este lugar tranquilo, sal de este lugar con paz en tu corazón, sabiendo que puedes partir con el Señor hoy mismo. En el nombre de Jesús, Padre, que la sangre de tu Hijo, Señor, limpie nuestras almas, que la sangre de tu Hijo nos purifique nuestras conciencias, las intenciones y motivaciones del corazón. Oh Señor, sepáranos para ti por tu Santo Espíritu y límpianos, Señor, para que podamos tener una comunión plena contigo, Señor. Gracias te damos hoy por ese perdón de pecados y por la gracia sobre gracia que derrama sobre nuestras vidas. Queremos agradecerte por habernos librado del pecado, del poder del pecado, del juicio eterno y de la condenación eterna, y por eso estaremos agradecidos por la eternidad. Bendigo a todos los hermanos que están conectados a través de las redes, para que entiendan, Señor, que tú has dado un mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y que las cosas espirituales son serias, y tú has instituido tu iglesia para que sean tu cuerpo y funcionen en unidad. En el nombre de Jesús, Padre, toca esas vidas para que los que pueden, Señor, siempre vengan a congregarse sin ninguna excusa. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo en este día. Gracias por la paz que tú nos concedes. Amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén. Amén.